Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto es poder estar juntos este 25 de diciembre, agradeciendo al Señor por su favor y sobre todo porque Él vino a nacer para morir en una cruz y completar el plan perfecto de salvación. Eso es algo que podemos recordar siempre en la Navidad. Así que bienvenidos a nuestro culto y claro, viene a nuestra memoria lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 30. En adelante dice así la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es bueno que podamos tomar en cuenta y agradecer al Señor por este tiempo bonito que podemos pasar juntos, recordando el nacimiento de nuestro Señor. Pues bien, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio que tendrá nuestro hermano David, así que vamos a continuar con unas alabanzas y luego del estudio pues tendremos los anuncios. Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Siendo Dios, se encarnó la humanidad. El rescató, sentado en su trono está, Jesús el Rey de majestad. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Salvador del mundo. Santo, 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 Jesús te adoramos, Rey de paz, Salvador, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo, Rey de paz, Salvador del mundo.
viene, marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el Dios Hijo eterno, del eterno Padre y Dios verdadero que el mundo creó. Al serlo humilde, vino de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. El santo Mesías, verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Bueno, estábamos mencionando, ya estamos en temporada navideña y vamos a cantar una pequeña canción con mi hermano, porque creo que vale la pena recordar la razón por la que nosotros celebramos Navidad, que básicamente no es por cosas materiales. Sabemos que la Navidad representa a Cristo. Y esta canción hace una crítica, por decirlo así, de una manera un poco cómica tal vez, al personaje de Papá Noel, que para el mundo se ha convertido en la figura principal de esta temporada. Pero nosotros sabemos que no es así, es Jesús. La canción dice, es verdad, Papá Noel me cae bien, pero ¿será acaso Papá Noel el que murió en la cruz por mis pecados? ¿Es él el que nos trae regalos que sean mucho más allá de cosas materiales? ¿Es acaso Papá Noel el que abrió los ojos de los ciegos, el que hizo milagros? La respuesta es evidente, ¿no? No. ¿Cómo? No, no es. Entonces, espero que puedan disfrutar de esta canción y pues recordar que la Navidad no ocurrió en un centro comercial, sino en un establo. A mí me cae bien Papá Noel, será porque cada día me parezco más a él. Será que me remonta hasta la infancia, ahora que he cambiado el balón por la corbata. A mí me cae bien Papá Noel, así envidia su trabajo de solo una vez al año. A mí me cae bien, así hay un reno suyo, inspirando la tortura musical del reno rudo. No es asunto personal, pero quiero preguntar si nos trae algún regalo que no sea material. Si nació en un pesebre y alumbró la humanidad, si afirmó ser la esperanza para el mundo pecador, si le dio
la vista al ciego y a los muertos levantó. A mí me cae bien, es más también me he tomado varias fotos con aquel vestido rojo. Algún día tendré su barba blanca y si sigue como avanza pienso que también su panza. A mí me cae bien Papá Noel, pero no se está alejando de la historia de Belén. No es que sea comunista, pero es que la Navidad ocurrió en un establo y no en un centro comercial. Si nos trae algún regalo que no sea material, si nació en un pesebre y alumbró la humanidad, se afirmó ser la esperanza para el mundo pecador, si le dio la vista al ciego y a los muertos levantó. Oh, si para darnos vida en la cruenta cruz murió. En la cruenta cruz murió. A mí me cae bien, pero no lo cambiaré por Jesús de Nazaret. Qué gozo es estar en este momento junto a ustedes para compartir este tiempo alrededor de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando acerca de lo que hemos llamado mensajes de Adviento. Adviento es una palabra que viene del latín. La palabra significa simplemente venida. Hemos estado estudiando entonces lo que la palabra del Señor nos muestra acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este día, 25 de diciembre, imagino que ya ha pasado una buena parte de la Navidad y todos podemos estar enfocándonos en el verdadero significado de la Navidad. Hemos estudiado ya el anuncio acerca del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hemos estudiado también acerca del anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Ahora nos corresponde estudiar acerca del nacimiento del Señor Jesús. El pasaje bíblico que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 20. Permítame leer este pasaje bíblico, pero antes de la lectura, ¿qué tal si tenemos un corto tiempo de oración? Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo en el que podemos reflexionar acerca de la maravilla de que un día atrás en el tiempo tú enviaste a tu único Hijo, al Hijo amado, para que Él tome forma humana y venga a este mundo para hacer esa obra perfecta por medio de la cual hoy obtenemos eterna salvación. Te agradecemos, Señor. Permite que en esta oportunidad tu palabra sea muy efectiva en nuestra vida, no solamente para traernos recuerdos de lo que pasó, sino para realmente ver si eso está haciendo un efecto en nuestro diario vivir. Todo esto te decimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermoso pasaje bíblico. En este pasaje bíblico podemos tener al menos dos cosas. En primer lugar, el enfoque histórico. Y en segundo lugar, el enfoque espiritual. Así que vayamos a lo primero, el enfoque histórico. Notamos en lo que acabamos de leer que había acontecido en aquellos días. Eso se refiere a la promulgación de un edicto de parte de Augusto César. Augusto es en realidad el calificativo que escogió para sí el César de aquel tiempo. El nombre Augusto en realidad es un adjetivo y significa exaltado. Ese era el adjetivo que se atribuyó asimismo el César de aquel tiempo, el exaltado, el que está por encima de todo. El nombre propio de Augusto era Cayo Octavio. Él fue sobrino, nieto de otro César, el gran Julio César. Eran las autoridades máximas en aquel tiempo cuando nació el Señor Jesús. El edicto del cual habla la palabra de Dios tenía que ver con un censo en todo el mundo. Ese censo se refiere a tomar lista de las personas que viven en determinada región. El mundo en realidad se refiere al territorio ocupado por el Imperio Romano en aquella época. El censo no era solo para saber el número de la población, sino para saber cuánta gente había y que estaba en capacidad de pagar impuestos. Pues la autoridad decretó que para censar cada uno debía estar en la ciudad de sus ancestros. Eso significa en la ciudad donde las personas tenían a sus antepasados. Pues
El censo se realizó cuando Cirenio era el gobernador de Siria. La fecha del censo fue alrededor del año 6 antes de Cristo. En ese año, José y María vivían en Nazaret, en la región de Galilea. María estaba encinta, aún siendo virgen, porque en su matriz se estaba gestando la humanidad del Hijo de Dios. José, su esposo, todavía no había tenido intimidad con ella, como afirma el texto en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 25. Tanto José como María eran descendientes del rey David. Por ese motivo, tenían que viajar a Belén para ser censados, porque David nació en Belén de Judá. El pueblo de Belén está a unos 128 kilómetros de Nazaret y están separados por un terreno montañoso, difícil de transitar, ya sea a pie o ya sea en un animal de carga. Cuando llegaron a Belén, María estaba a punto de dar a luz. Belén, el pueblito, estaba saturado de visitantes a causa del censo, de modo que todos los lugares de alojamiento estaban ocupados. El único lugar disponible fue un establo en compañía de los animales. En ese preciso lugar nació el hijo primogénito de María. La madre lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. La palabra pesebre se refiere a una artesa o, para muchos de nosotros, una batea, en la cual se colocaba la comida para que coman los animales. De esta manera se cumple lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando hablando del Señor Jesucristo, observe lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué increíble. Aquel que es el dueño de todo, aquel que es el creador de todo, aquel que tiene en su mano el control de absolutamente todo. Cuando Él se humanó, cuando Él tomó carne humana viniendo a este mundo, dice la palabra de Dios que una vez que Él nació, su madre lo colocó en un pesebre. Impresionante. El que hizo todo lo que existe y haciendo en un pesebre. Esa es la realidad de nuestro amado Salvador. Tal vez algunos de ustedes están preguntándose, ¿y cuándo sucedió eso? Pues la fecha no se sabe. Tal vez fue algún día en verano del año 6 antes de Cristo, pero no se puede precisar la fecha con exactitud. El día 25 de diciembre, que es por tradición el día que supuestamente nació el Señor Jesús, no tiene ningún fundamento bíblico, porque la palabra de Dios no especifica, no muestra la fecha precisa del nacimiento de Jesús. Es una fecha arbitraria. Esto no significa que sea malo recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, pero debemos saber que no necesariamente es un 25 de diciembre como sostiene la tradición. A decir verdad, la fecha del 25 de diciembre más bien obedece a otras razones ajenas totalmente a la verdad de las Escrituras. Bueno, sucede que en aquella misma noche, dice el texto que leímos, había pastores que cuidaban sus rebaños de ovejas en los alrededores de Belén.
Y qué interesante. De pronto se presentó un ángel del Señor. Era un mensajero que venía de parte de Dios. Este ángel estaba acompañado de una luz brillante. Por decirlo así, la noche se volvió día en aquel momento para aquellos pastores que estaban reunidos en ese lugar cuidando sus rebaños. Esa luz es lo que en la tradición judía se conoce como la Shekinah. Es la luz admirable que rodea a la presencia gloriosa del Señor. Los pastores quedaron absortos, atónitos, pero el ángel les dijo que no teman, porque todo lo que estaba pasando era el preámbulo de una gran noticia. Esa expresión, gran noticia o buena noticia, en realidad es en esencia lo que significa el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, una buena noticia. Y el ángel dijo que esa buena noticia tiene el propósito de que sea para gozo de todo el pueblo. ¡Qué maravilla! El nacimiento del Señor Jesucristo de la manera que nació, aún siendo el amo y Señor del universo. El nacimiento de Él como un tierno bebé es una gran noticia que debe ser una fuente de gozo para cada uno de nosotros. La buena nueva para el pueblo es que en Belén de Judea, la ciudad de David, había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesante, ese pequeño niño acostado en un pesebre envuelto en pañales, era nada más y nada menos que el Salvador. La palabra Salvador aparece con mayúscula porque se refiere al único que tiene el poder y los recursos para salvar a toda la humanidad del castigo por su pecado. El Salvador, que es Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, significa el Mesías. Él es el Señor, el amo. Él es el dueño de todo. Él es el que hace y deshace. Él es el que tiene en su mano el control de absolutamente todo. Él es el Mesías. Él es el Rey de Israel. ¿Se ha puesto a pensar que en la humanidad las personas ilustres no nacen como nació nuestro Señor Jesucristo? Las personas ilustres nacen en cunas ilustres, en cunas doradas. Pero aquel que es el más ilustre de los ilustres, aquel que es el Salvador, aquel que es el Cristo, en lugar de una cuna, tuvo un pesebre. Aun cuando Él es el Salvador, aun cuando Él es el Cristo, aun cuando Él es el Señor, aun cuando Él es el Mesías, el Rey de Israel, el ungido de Dios, maravilla de maravillas. La señal para que los pastores puedan reconocer este niño que había nacido, el niño rey, era de que lo iban a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pues, junto con el anuncio, dice el texto, que apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios, diciendo aquello que aparece allí en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 14. Allí encontramos lo que los ángeles a viva voz estaban pronunciando delante de Dios en cuanto a aquel que había nacido. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas. Sí, el nacimiento de nuestro Señor Jesús es motivo para que Dios sea glorificado.
para que Dios sea puesto en alto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La paz que todo el mundo añora. La paz que queremos todos, no solamente en nuestra vida y en nuestros hogares, sino en todo el mundo. Esa paz está íntimamente relacionada con el Señor Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es, la venida del Hijo de Dios en forma humana, naciendo como un bebé, allí yaciendo en una cuna, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es el mejor gesto que Dios pudo haber hecho a favor de la humanidad entera. No solamente los que vivimos después de que Él nació, sino también por los que vivieron antes de que Él nació, para toda la humanidad. El nacimiento del Señor Jesucristo era la muestra sin igual de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Qué impactante, qué maravilla en cuanto a todo lo que estaba pasando con este niño rey. Dice además el texto que junto con el anuncio que hizo el ángel, apareció en el mismo lugar una multitud de ángeles. Es decir, que no había solo un ángel haciendo el anuncio, eran una multitud de ángeles, gozosos por todo lo que estaba pasando. Y yo me pregunto, al pensar en la Navidad, nosotros también nos gozamos sabiendo de que la Navidad tiene que ver con aquel que vino a este mundo mostrando la máxima buena voluntad de Dios. Sí, Navidad no es solo para pasar bien. Navidad no es solo para fortalecer los lazos familiares. Navidad no es solo para entregar y recibir regalos. Navidad tiene que ver con aquel que es la máxima expresión de la buena voluntad para con nosotros. Pues, una vez que los pastores escucharon este anuncio sin igual, dice el texto que tan pronto los ángeles se fueron, los pastores corrieron a Belén a ver lo que había sucedido y que el Señor había manifestado. Al llegar a Belén, entraron al mesón y allí encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre, tal cual como el ángel lo anunció. En ese mismo lugar, estos pastores comunicaron a los esposos lo que se les había dicho en cuanto al niño. La gente que oyó la historia relatada por los pastores se maravillaba. Pero María, dice el texto, que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El texto termina diciendo que los pastores volvieron a su rutina glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Cuán impactante es reconocer que los primeros que recibieron esa grata noticia, esa noticia que trae gozo en cuanto al nacimiento del Señor Jesús, no eran personas importantes, no era gente reconocida de la época, eran sencillos y humildes pastores. Los pastores en aquel tiempo no recibían necesariamente todo el aprecio de la gente de aquel tiempo. Eran personas más bien de segundo orden, vamos a decir. Pero es a ellos a quienes por primera vez se les anunció el nacimiento del niño Jesús. ¡Qué maravilla! Es que aquel que siendo rico se hizo pobre, Él entiende también a los pobres y Él está dispuesto
a otorgar todos los beneficios posibles a todas las personas, sin excluir absolutamente a nadie, y dentro de ello a los pobres. Pues esta es la historia de lo que acabamos de leer. Es lo que recordamos en la Navidad. Es la esencia misma de la Navidad. Pero detrás de esta historia hay algo que no se puede pasar por alto. Por eso, en segundo lugar, debemos meditar en el enfoque espiritual de todo lo que aconteció. Ya hemos visto el enfoque histórico de los hechos, pero todo eso tiene un enfoque espiritual. La gran pregunta es, ¿cuál fue el propósito de todo este evento que ha sido relatado y que lo hemos resumido? Pues yo diría que hay 3 puntos importantes en cuanto al propósito. ¿Por qué el Hijo de Dios tomó forma humana para venir a este mundo y nacer de una virgen, como hemos visto en la historia? En primer lugar, para revelar a Dios, para revelar a Dios. La palabra revelar significa quitar el velo que oculta algo. La venida del Señor Jesucristo es lo que quitó el velo de algo que estaba oculto hasta aquel tiempo. Y lo que estaba oculto hasta aquel tiempo es la persona de Dios. Pero su Hijo, el Señor Jesucristo, naciendo en forma humana, Él vino a este mundo para quitar el velo y permitir que nosotros podamos conocer a Dios. A Dios no se le puede conocer de cualquier manera. La única forma de conocer a Dios es por medio de lo que su Hijo, el Señor Jesucristo, lo reveló. Hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero desecha al Señor Jesucristo. Y eso significa que esas personas están en total oscuridad en cuanto a la realidad de lo que es la persona de Dios. Permítame compartir algunos textos de la Biblia para comprobar que la venida del Señor Jesús a este mundo tuvo el propósito de revelar a Dios. En el Evangelio de Lucas mismo, en el capítulo 1, el versículo 78 y 79, mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así es, el Señor Jesús, naciendo en forma humana, vino a este mundo para traernos la luz, de modo que podamos conocer al Padre Celestial. Observe lo que dice otro evangelista, me refiero a Mateo, esta vez en el capítulo 1, en el versículo 21. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Aquí vemos en cambio que la venida del Señor Jesús tuvo que ver con lo que hace falta para reconocer que Dios es santo y que nosotros, a causa de nuestro pecado, estamos imposibilitados aparte de Él para conocer a Dios. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús viniendo a este mundo para quitar las sombras del pecado que obstaculizan la realidad de lo que es nuestro gran Dios. Él vino a este mundo con ese propósito. En el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 32, nos habla también de eso. Fíjese lo que dice: luz para revelación a los gentiles y gloria
de tu pueblo Israel. Así es, el Señor Jesús viene a este mundo para darnos todo el conocimiento que hace falta, la luz necesaria para conocer a Dios el Padre. Si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, usted puede conocer a Dios tal cual como Él es. Pero si usted nunca ha abierto su corazón para recibir al Señor Jesús en su vida, usted no está en posibilidad de conocer lo que es nuestro amado Salvador, Dios mismo. También en Mateo capítulo 1, versículo 23, se nos habla de este propósito del Señor Jesús al venir a este mundo para darnos a conocer al Padre. Observe lo que dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús viniendo a este mundo, y su presencia es Dios con nosotros. Conocer al Hijo es lo mismo que conocer al Padre. Ignorar al Hijo es ignorar al Padre. Otro apóstol, a veces se trata de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, él escribe estas palabras acerca del propósito del Hijo de Dios en forma humana viniendo a este mundo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué interesante, qué maravilla. El Señor Jesucristo sí tomó forma humana, y el primer propósito de su humanidad en este mundo es que pecadores como nosotros, en oscuridad y tinieblas a causa de nuestro pecado, podamos recibir la luz para conocer a Dios. Primero e importante propósito de el Hijo de Dios tomando forma humana para venir a este mundo. Pero hay un segundo propósito, igualmente importante. Él vino a este mundo para que el mundo pueda ser salvo por Él, la salvación del mundo. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 30, encontramos justamente este propósito del Señor Jesús al venir a este mundo. Lucas capítulo 2, versículo 30 dice así la palabra del Señor: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Estas son las palabras de aquel hombre en el templo de Jerusalén, cuando el Señor Jesús fue presentado. Me refiero a Simeón. Al ver al Señor Jesús, Simeón en cierto sentido dice: ahora puedo morir en paz. ¿Por qué Simeón? Pues la respuesta de él sería: han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Sí, el Señor Jesús vino a este mundo para salvación del mundo, para que todo el mundo sea salvo por medio del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 21, también nos habla de esta realidad. El Señor Jesús viniendo al mundo para salvar a la humanidad. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Por qué se llama él Jesús? El texto dice: porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Así es, él vino a este mundo para salvar, no solamente para darnos a conocer al Padre de una forma que es la única para conocer al Padre, sino también para que por su venida
nosotros podamos ser salvos. Y Lucas capítulo 2, versículo 11 nos habla de esa realidad. Lo que dijo el ángel a los pastores, versículo 11 de capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesante la expresión, os ha nacido. El ángel no dijo ha nacido, dice os ha nacido. Eso significa algo para ustedes, algo que ustedes deben recibirlo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvación. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El propósito salvífico del Hijo de Dios tomando forma humana. El Señor Jesús, después que nació, creció, se manifestó, mostró todo lo que tenía que mostrar a esta humanidad perdida. Eventualmente, Él caminó a la cruz del Calvario y ahí se ofreció como sacrificio perfecto por nuestro pecado. Fue en aquel lugar, en aquella cruz, donde Él se manifestó como el Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de salvación de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Hay una conmovedora historia que alguna vez leí y que llega muy profundo a mi corazón. Y quisiera compartirla con ustedes en esta oportunidad, pensando en esto, de que la venida del Señor Jesús de este mundo fue con el propósito de salvar al mundo. Esta historia fue escrita por un hermano argentino que se llamaba Arturo Houghton. Él tituló a esta historia Después de la tormenta, Navidad. Y dice así la historia. Todos conocemos aquella frase patética que un estadista encumbrado pronunció luego de ver frustrados sus esfuerzos por mantener la paz del mundo, cuando vio apagarse las luces de Londres ante el primer bombardeo nazi. Apoyado en el viejo puente sobre el Támesis, dijo tristemente: hoy las luces se apagan en Europa. 7 largos años de tragedia enlutaron la historia y en mayo de 1945 la tormenta pasó. Meses más tarde llegó la Navidad. Por una calle oscura de la desmantelada Londres, 2 figuras caminaban silenciosamente. La mano arrugada del abuelo llevaba segura la manecita tierna de la pequeña. Las ventanas estaban iluminadas, el cielo encapotado y sombrío. De tanto en tanto, junto a las clásicas guirnaldas navideñas, se veía una estrella color de plata. Intrigada, la niña preguntó a su emocionado acompañante el porqué de esas estrellas, a lo que el anciano respondió con la frente inclinada: cada estrella que ves en las puertas indican que esos hogares han dado un hijo en la guerra, en holocausto, por la libertad de nuestro pueblo. Siguieron caminando sin diálogo. De pronto, los nubarrones se resquebrajaron, las brumas se disiparon y en un lienzo azul brilló una estrella. El anciano levantó la frente. La niña elevó los ojos. Las campanas
teñían en la distancia. El silencio entonaba el aleluya. Abuelito, dijo con voz entrecortada la niña, ¿también Dios ha dado un hijo? La tormenta había quedado atrás. En el cielo brillaba una estrella, luz de plata, que enjugó el llanto de una generación que se iba e iluminó el sendero de una generación que llegaba. Dios había dado un hijo, su unigénito Hijo, gloriosa verdad, inexplicable amor, supremo desprendimiento, inmerecida gracia, sublime misericordia. Dios nos dio a su Hijo. Él era el orgullo del cielo, el compañero de la creación, el sustentador del universo, el príncipe de paz. Pero llegó a ser niño. Su cuna fue un pesebre, su compañía la noche, sus amigos pastores. Llegó a ser hombre, su escuela la soledad, su hogar los caminos, sus amigos pecadores. Llegó a ser sacerdote, su altar una cruz, su ofrenda su propio cuerpo, sus amigos una madre, un discípulo, un centurión y un moribundo. Llegó a ser rey, su corona la luz, su trono el corazón, sus amigos los redimidos por su sacrificio. Dios nos dio a su Hijo, Navidad para el alma, eternidad para la fe. En Cristo hemos sido reconciliados con el Creador. Cristo murió por nosotros, para que nosotros vivamos por Él. Qué interesante el propósito de la venida del Señor Jesús. No solo con la idea de que nosotros podamos conocer a Dios el Padre, sino también con la idea de que nosotros podamos llegar a ser salvos. El segundo propósito y el tercer propósito, entre los muchos que ciertamente debe haber, es que el Señor Jesucristo vino a este mundo para reinar. Así es, Él vino como un rey. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 33. En Lucas 1:33 leemos estas palabras. Dice así: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así es, Él vino para ser rey. Inclusive, cuando Él era todavía un niño, vinieron de Oriente magos, personas especiales. ¿Con qué propósito? De homenajear al rey de los judíos que había nacido. El Señor Jesús vino a este mundo también para reinar. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante, por medio de su obra en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, Él fue llevado a la gloria de su Padre. Y ahí Él está reinando. Y un día Él va a venir por segunda vez a este mundo. Y Él va a ser el rey tan esperado por Israel. Y las cosas van a ser tan diferentes cuando Él esté. Fíjese la pregunta que hicieron los magos que vinieron de Oriente. Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Así es, el Señor Jesús vino para reinar. Pero antes de recibir la corona de rey, Él tuvo que soportar
la cruz por nosotros. La cruz fue antes de la corona. Así es. El enfoque espiritual de toda la historia del nacimiento de nuestro Señor es de que Él vino con el propósito de revelar a Dios. Él vino con el propósito de salvar a este mundo. Él vino con el propósito de ser el Rey. ¡Qué maravilla! La gran pregunta es, ¿se está cumpliendo este propósito en su vida? ¿Ha recibido al Señor Jesús como su Salvador para poder conocer al Padre? Recuerde que si eso no ha pasado, usted no puede conocer a Dios. ¿Ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador para ser perdonado de sus pecados? Recuerde, si no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, no importa en qué religión esté, no importa cuán buena persona sea, usted todavía va a terminar en condenación eterna. Porque la única forma de ser salvos es por medio de recibir a aquel que vino para salvar al mundo. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo como su Salvador? Entonces Él debe estar reinando en su vida, porque Él vino para reinar. Un día Él va a venir a este mundo por segunda vez para sentarse en un trono y reinar sobre este mundo. Pero mientras eso tarda, Él puede tomar el trono de nuestro corazón para reinar en nuestra vida y para que nosotros le rindamos la adoración que Él merece a través de nuestra obediencia. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, esta Navidad puede ser especial para usted. ¿Por qué? Porque si recibe a Cristo como su Salvador, usted habrá hecho realidad el propósito de la venida de Él como un niño, como un bebé, lo que recordamos en Navidad. Porque no olvide, Él vino para revelar a Dios, Él vino para salvar al mundo y Él vino para reinar. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención. Bien, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo especial de nuestro culto dominical, y qué bueno es ver cómo la palabra del Señor se cumple a través de la persona del Señor Jesucristo. Pues bien, tenemos algunos anuncios, no son muchos, pero son necesarios que lo tome en cuenta. Recuerde que el día miércoles vamos a tener nuestra reunión de oración. Va a ser la última reunión de oración del año, así que será bueno que podamos participar todos de este tiempo especial. Recuerde, esto es a las 18:30 vía Zoom. Y luego, el día domingo, de igual forma, vamos a transmitir el culto y estará listo a las 11 de la mañana para que usted, junto con su familia, lo vea ese 1 de enero. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda Navidad y un feliz y bendecido año. Que el Señor les bendiga. Adiós.